Hoy he venido a hablar de mi libro. En esta novela tenía ganas de mezclar el género fantástico, la ciencia ficción y la novela negra, en un relato oscuro y frío, iluminado tenuemente por la llama de una vela, que poco a poco va diluyendo las sombras para llevarnos a una cálida claridad. En Toledo todos recuerdan la desaparición del pequeño Ethan, ocurrida en los años 90. Aunque han pasado casi 30 años, el teniente de policía que trabajó en aquel caso cuando aún era sargento, lo recuerda como si hubiese ocurrido ayer mismo. Justo cuando llega un viejo y decrépito circo a la ciudad, se produce la desaparición de la pequeña Marta. Pese a tratarse de un circo de freak, ni siquiera sorprende o da miedo a los más pequeños. El forzudo, el hombre más fuerte del mundo, la mujer que regresó de entre los muertos, e incluso Nicola, el mago dueño del circo, son ahora tan viejos que su actuación es penosa. Lo más que consiguen es despertar en el público indignación y risas sarcásticas. Alex, el joven que vive con su anciana tía, recibe 2 invitaciones especiales para asistir a la función de esa misma noche. A los 4 años incendió sin querer la casa de su abuela y lo ingresaron en un internado. Fue su tía quien se hizo cargo de él, lo sacó de aquel siniestro lugar y se lo llevó a su casa. Desde niño imaginaba que un monstruoso y siniestro animal le acechaba. Aquella antigua pesadilla retorna. Pero ahora son varios los que han visto a esa criatura rondando las calles de la ciudad entre las sombras nocturnas. La actuación del anciano mago es un fracaso. La gente le abuchea, le insultan indignados, pidiendo la devolución del dinero de las entradas y uno de los asistentes le escupe en la cara. En su remolque se mira al espejo, leyendo las líneas de cada arruga de su rostro y recordando que una vez fue joven. Fue un famoso doctor y tuvo grandes amigos, como el mago Harry Houdini y el científico Nikola Tesla, del que incluso tomó su nombre prestado. Una vez hace muchos años amó y fue amado. La investigación del teniente de homicidios lleva a los policías hasta el circo. Esa noche se enfrentarán a los fantasmas del pasado, relacionando el caso del pequeño Ethan y la reciente desaparición de Marta. John Lennon. Bienvenido. Hola, John. Un viaje increíble. ¿Puede contarnos cómo es China? Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Podéis enviarme vuestros comentarios por correo postal o por telegrama.